Shabbat Shalom everyone, Shabbat Shalom a todos, un feliz sábado, Happy Sabbath. We've been talking about precisely prayer for this last 3 or 4 Sabbaths. Hemos estado hablando justamente acerca de la oración por estos 3 o 4 sábados recientes, until today, hasta hoy. Y hemos estado... aquellos que no han seguido el Ministerio de Predicación por YouTube, those who haven't been following the preaching ministry on YouTube, entonces necesita que yo les anuncie. You need for me to warn you that we've been taking as starting point, hemos estado tomando como punto de partida Luke chapter 11 verse 1. Hemos estado tomando como punto de partida Lucas el capítulo 11 versículo 1. El primer sermón, the first sermon that I preached based upon that verse, basado en ese versículo, prediqué, doctor, tomando ese versículo hacia adelante, que es la forma natural de un sermón. Es the natural form of a sermon, to take a verse and go forward. El segundo sermón, sin embargo, y el tercero, the second and third sermon, however, I started still on Luke chapter 11 verse 1. Todavía empecé en Lucas capítulo 11 versículo 1, but then I walked backwards. Pero entonces me fui hacia atrás. For those who haven't been following the preaching ministry on YouTube, para aquellos que no han estado siguiendo el ministerio de predicación en YouTube, and I'm not gonna do it, y no lo van a hacer, then I think that it is pertinent for me to warn you. Entonces creo que es pertinente de parte mía que les avise que yo estoy convencido, I am persuaded or convinced, that the biggest context for this verse, que el contexto más grande para este versículo, is not found forward. No se encuentra hacia adelante. It is found backwards. Meaning, not the succeeding verses. Quiere decir, no se encuentra en los versículos subsiguientes, but the preceding verses, sino en los versículos precedentes. Particularly and specifically, particular y específicamente, Luke chapter 10 verse 17 through 20 or 21, if I'm not mistaken. Let me double check. Déjame revisar. Pues estoy diciendo en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 21, al 20, 17, verse 17 through 21, Luke 10, verse 17 through 20, verse 20, y sobre todo, but especially, mostly, throughout the 9th chapter, particularmente a lo largo del capítulo 9 de San Lucas, o Saint Luke. La semana pasada nos quedamos con la parte negativa del mensaje. Llegamos hasta la parte negativa del mensaje. Todavía parte negativa del mensaje. So last week the point that we reached was still the negative part of the message. La semana pasada, cuando llegamos a donde llegamos la semana pasada, todavía llegamos a la parte negativa del mensaje. And a preacher or a teacher, a Bible teacher, y un predicador o un maestro de Biblia no puede quedarse con la parte negativa. We cannot stay
or end up in the negative part. That's something, that's a principle that I learned in homiletics, Angeline. Es un principio que yo aprendí en homilética, Angeline. El mensaje bíblico no se puede quedar en la parte negativa. Otherwise, it would have been good news. De otra manera, no sería buenas nuevas, of salvation, de salvación. Entonces, es por eso que este sermón es ya la cuarta parte de este tema. This sermon is going to be the fourth part of this subject. We are preaching about, or we are studying about Luke chapter 11, verse 1. Estamos estudiando acerca de capítulo 11 de San Lucas, versículo 1. Un discípulo de Jesús le pide a Jesús que le enseñe a orar. A Jesus disciple asked him to teach him how to teach them, que les enseñe a orar. First person plural, primera persona del plural. We got to be careful with that. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Él pide, doctor, en primera persona del plural. He asks in first person plural. He doesn't ask first person singular. No pide en primera persona del singular. If it were me, I would probably use first person singular. Si hubiera sido yo, it would have been me. Si hubiera sido yo hubiera pedido quizás en primera persona del singular. Pero él pide en primera persona del plural. He asked in utilizing first person plural. La última parte, al final del sermón de la semana pasada, the last part of last week's sermon, I asked you, yo les pregunté a ustedes, what do you think? ¿Qué creen ustedes? Do you think that they learned the lesson? ¿Ustedes creen que hayan aprendido ellos la lección? Y si nos quedamos solamente, mayormente, en el Evangelio según San Lucas, y we stay mostly in the Gospel according to Luke, we might draw the conclusion that they didn't completely. Puede que lleguemos a la conclusión, que saquemos la conclusión de que ellos, al menos no completamente, los estelas, no lo aprendieron, no aprendieron la lección, al menos no completamente. Probably partially, quizás parcialmente la han aprendido. But thanks to God, that there is an account beyond Luke. Hay un testimonio, a testimony written precisely by Luke, escrito precisamente por el propio Luke himself, that proves that they, thank God and praise God, that they learned the lesson. Que gracias a Dios y alabado sea el Señor que sí aprendieron la lección. And that account is found in the book of Acts. Y ese testimonio está contado o incluido en el libro Hechos de los Apóstoles, which, by the way, el cual, a propósito, I don't know how many of you, no sé cuántos de ustedes, but the one that wrote Acts of the Apostles was Luke himself. El que escribió el libro Hechos de los Apóstoles fue justamente Lucas. So, since we don't want to be late for lunch, no queremos atrasarnos para el almuerzo, because Bobby is fainting out of starvation, porque Bobby se está muriendo de hambre, está desmayando del hambre. Vamos a ir, let us cut to the chase, vamos a ir cortando camino. Hechos de los Apóstoles es un libro fascinante, it's a fascinating book. It is a fascinating book because the writer, you already know my sympathy for this writer. Ya ustedes conocen mi simpatía por este escritor neotestamentario, New Testament writer, Luke. Una cosa que voy a repetir, que ya he dicho, voy a repetir hoy nuevamente, something that I've already said
and I'm going to repeat it again today, is that one of the greatest things about Luke, una de las cosas más maravillosas con respecto a Lucas, es que Lucas, the stories that he includes in his gospel, las historias que él incluye en su evangelio, he was not an eyewitness. No, él no fue un testigo presencial, doctor. And that establishes, I don't know if you are going to agree with me. I think that you are going to agree with me. Yo no sé si van a concordar conmigo. Yo creo que van a concordar conmigo. Eso establece un paralelo entre Lucas y los creyentes de hoy. Between Luke and now today's believers. Porque Lucas no conoció físicamente a Jesús. Luke didn't know Jesus physically. He knew him personally. Él sí lo conoció personalmente, but spiritually speaking, pero espiritualmente hablando. As a matter of fact, he had a close, direct, and constant relationship with him. Él tenía una relación directa, cercana y continua con Jesús. And particularly with God, con Dios, and particularly with the Holy Spirit, y particularmente con el Espíritu Santo. Tanto, so much, that scholars nowadays, tanto que los eruditos hoy en día, ellos creen, con todo respeto, and I agree, yo concuerdo con ellos, they believe, all due respect, or respectfully, and I agree with them, that this book, Acts of the Apostles, Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. It can have been named Acts of the Holy Spirit. ¿Por qué razón? Why? Because the activity, professor, la actividad, profesor, de la tercera persona de la divinidad, of the third person, the third person of the Godhead, is preponderant, es preponderante. More than in any other part of the Bible. Más que en ninguna otra parte de la Biblia. And I should say, so far, y yo debería decir que hasta el momento el papel más preponderante del Espíritu Santo se encuentra aquí, en Hechos de los Apóstoles. The most preponderant, so far, the most preponderant activity of the Holy Spirit is found precisely here in Acts of the Apostles, aquí en este libro de Hechos de los Apóstoles. And I'm saying so far, y estoy diciendo hasta el momento, because the spirit of prophecy, you might have heard this or even read this, quizás hayas leído esto o por lo menos lo hayas escuchado. The spirit of prophecy says that the pouring of the latter rain, que el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, is going to be more abundant. The second one is going to be more abundant than that one, than the first one. Va a ser mucho más abundante que esta primera that Luke writes about, que Lucas, acerca de la cual Lucas escribió. Mucho más. As a lack of faith believer, como un creyente falto de fe, it is still, to me, it's still hard to believe. Para mí es todavía, tengo dificultad en creerlo. Veo tantas cosas feas. I'm seeing so many ugly things, Luz Estela, that it is hard for me to believe. Hard for me to believe. Es difícil, me resulta difícil creerlo, but I do believe it. Pero sí lo creo, por supuesto. If the Lord says it, si el Señor lo dice, I have no other choice but to believe it. No tengo más opción que creerlo. But factually speaking, pero hablando factualmente con hechos, it is hard to believe it. Es difícil creerlo. ¿Ok? Entonces, de estos hechos o de estos relatos de los que escribió Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles,
stories and these testimonies that Luke writes about here in Acts of the Apostles, estos testimonios que relata Lucas en Hechos de los Apóstoles, some of them, algunos de ellos, él sí fue testigo presencial. He was eyewitness. And not only, Carl, not only eyewitness, not only that he was an eyewitness, no solamente que fue testigo presencial, but he was participant in many of those stories. Él fue participante, active participant. Fue participante activo en muchas de esas historias. As a matter of fact, de hecho, I'm going to send you home with some homework. Lo voy a enviar para la casa con tarea. La tarea, profe, the homework is going to be read Acts of the Apostles and mark in your Bibles how many times Luke is speaking in first person singular or first person plural. Okay? Marquen en sus Biblias, esa es la tarea. Marquen en sus Biblias, vayan a Hechos de los Apóstoles, lean Hechos de los Apóstoles, starting this afternoon, empezando esta tarde, y marquen en sus Biblias las veces, Angeline, que Lucas escribe en primera persona del singular o primera persona del plural. Mostly first person plural, mayormente primera persona del plural. Ya vimos, we already saw, that Luke chapter 11 verse 1, this disciple that makes this request to Jesus, ya vimos en Lucas capítulo 11 versículo 1, que este discípulo que le hace este pedido a Jesús, habla, profe, en primera persona del plural. He speaks in utilizing first person plural. Right? ¿Verdad que sí? Sí. So, homework, la tarea va a ser que esta tarde, empezando esta tarde, starting this afternoon, read Acts of the Apostles, lean Hechos de los Apóstoles y marquen cuántas veces Lucas relata esta historia usando primera persona del singular y primera persona del plural, using first person plural, first person singular and first person plural. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso, Bobby? That Luke was not only an eyewitness, que Lucas no fue solamente un testigo presencial, Luz Estela. He was participating, él estaba participando. In many of those stories, en muchas de esas historias, not all of them, no todas ellas, pero en muchas de ellas. Okay, so Luke, starting in chapter 1, I have a couple of verses here. Tengo un par de versículos, bueno, más de un par de versículos. Tengo por lo menos 4 versículos. I have like at least 4 verses here that prove that thanks to God, que gracias prueban que gracias a Dios, ellos aprendieron la lección. They learned the lesson. Luz Estela. Aprendieron la lección. Capítulo 1, versículo... sí, estamos en Hechos. Again, we are in Acts of the Apostles. Estamos en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 14. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 14. We are starting on Acts of the Apostles, chapter 1, verse 14. The episode is longer, of course. El episodio es mucho más, es más extenso, por supuesto. But we are going to focus on verse 14. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Chapter 1, verse 14. So we are going to see, we're seeing what? ¿Qué es lo que estamos viendo? We're going to be seeing, vamos a estar viendo, that Jesus' disciples, they learned the lesson. Vamos a estar viendo que los discípulos de Jesús aprendieron la lección. By the way, a propósito, I gotta make a confession. Tengo que hacer una confesión that I've already made. I've made that confession many times already. Ya yo he hecho esa confesión en muchas ocasiones. Bobby, it is no issue, no trouble for me whatsoever to study the Bible.
and study anything for that matter. Para mí, Bobby, no es un problema, no es ningún problema, no es ninguna carga estudiar la Biblia, especially the Bible, mostly Bible, especialmente la Biblia, mayormente la Biblia, pero cualquier otro tema, cualquier otra cosa. A mí me gusta estudiar. I dedicate time. Yo dedico tiempo, hours even, horas incluso, a estudiar la palabra de Dios. Y esto lo digo, o sea, por la gracia de Dios, by God's grace. It's not a fruit, it's not my fruit, no es mi fruto, it's a fruit of the Holy Spirit. Es un fruto del Espíritu Santo. However, sin embargo, exercising a prayer lifestyle, ejercer un estilo de vida de oración, I have to confess, shamefully, tengo que confesar, bochornosamente, que es mucho más difícil. Exponentially harder, exponencialmente más difícil. I do exercise el prayer lifestyle. Yo sí ejercito un estilo de vida de oración, pero me cuesta trabajo. But it costs me. It costs me. It is harder. Es más difícil. Estudiar la Biblia, to study the Bible, to come to worship, venir a adorar, no problem whatsoever. No es problema. To stay praying, to keep praying, pero mantenerme en oración, it is harder. I do it, I practice it, yo lo practico, yo lo hago, pero me cuesta trabajo. Prayer, by the way, we say so many things about prayer. Ya hemos dicho varias cosas acerca de la oración, pero voy a decir esta otra. La oración es el arma, el instrumento que es común a todo, que debería ser común a todos los creyentes. Prayer is the weapon and the tool that should be common to all believers. Not everybody, doctor, has the brain to study, understand, and teach the Bible. No todos los cerebros están equipados y capacitados para leer, entender y predicar la palabra de Dios. Así es. But every spirit, every soul, pero todo espíritu y toda alma está capacitada, tiene que estar capacitada para tener un estilo, para ejercer un estilo de vida de oración, to exercise a prayer lifestyle. And praying, so, in order for me to study the Bible, para yo poder estudiar la Biblia, I have to have a specific condition. Tengo que tener condiciones específicas. Para venir a adorar, to come to worship, I have to have specific conditions. Tengo que tener condiciones específicas. Prayer, no. Para orar, no. No. As a matter of fact, the Bible says, pray without ceasing. De hecho, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Okay, that doesn't mean, eso no quiere decir que vamos a estar orando todo el tiempo. That we're going to be praying all the time. But we are going to, with the help of the Holy Spirit, vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a adoptar un sistema de oración. A system of prayer. An agenda, una agenda. What to pray about con respecto a sobre qué voy a orar. And time throughout the day, y tiempo durante el día separado para orar, to set apart for prayer. That's what it means. Eso es lo que quiere decir. No es que vamos a estar orando todo el tiempo. So, I exercise
my prayer lifestyle, not only in my room, yo ejercito mi estilo de vida de oración, no solamente cuando estoy en mi cuarto, which is the most, by the way, it is the most effective prayer, que es la oración, el tipo de oración más efectiva. But when I'm doing anything else, cuando yo estoy haciendo cualquier cosa, yo puedo orar también. Very often throughout the day, con mucha frecuencia, Carol, durante el día, yo me sorprendo orando mientras estoy manejando. I surprise myself praying while I'm driving, mientras estoy manejando. Another thing about prayer, otra cosa con respecto a la oración, and you're not going to see that in the Bible, y no vas a verlo en la Biblia, es ¿quién dijo, doctor, que para orar hay que tener los ojos cerrados? ¿Dónde lo dice la Biblia? Who says that in order for us to pray, María, we have to have our eyes closed? ¿Quién dice que dónde lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. The Bible doesn't say it. Oh, that I do close my eyes whenever I have the chance to pray. Whenever I have the chance to pray. Que yo cierro mis ojos cada vez que tengo la oportunidad. Cuando voy a orar, I do. Yo lo hago. ¿Por qué razón? Why? Because that way I'm going to stay more focused. Voy a estar más enfocado en mi comunión con el Espíritu Santo, in my communion with the Holy Spirit. But the Bible doesn't say anywhere that you have to close your eyes, que tienes que cerrar tus ojos para orar. No lo dice. Another thing that you're not going to find in the Bible about prayer is adjectives about prayer. Otra cosa que no vas a encontrar en la Biblia, doctor, es adjetivos con respecto a la oración. Adjectives. Prayer in the Bible is called precisely that, prayer. En la Biblia se le llama oración justamente eso. A la oración se le llama justamente eso, oración. It doesn't say a beautiful prayer, una oración, una linda oración, una bella oración. A short prayer, una corta oración. A punctual prayer, una oración puntual. I see no adjectives, doctor, whatsoever, that describe prayer in the Bible. Yo no encuentro en la Biblia, I might be wrong, puede que yo esté equivocado. And if I am, please correct me. Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Pero en ningún momento en la Biblia tú encuentras adjetivos para describir la oración. You see no adjectives to describe prayer. The other thing is that sometimes I'm afraid, a veces me temo que queremos darle personificación a la oración, that we want to give personification to prayer. Prayer has power. La oración tiene poder. No. It is God. The powerful one is God. He delivers and canalizes that power to us through prayer. Él canaliza ese poder para con nosotros y nos usa también a nosotros. He uses us as channels through prayer, por medio de oración. But the power is God's. Pero el poder es de Dios, no la oración. So, buscar en la Biblia, find it in the Bible. Or investigate in the Bible, investigan en la Biblia. Entonces, ¿aprendieron ellos? Did they learn the lesson? They did. ¿Sí aprendieron la lección? Sí la aprendieron. Good news, sí la aprendieron. And I'm sharing with you already the answer. Estoy compartiendo con ustedes la respuesta, even before we go to the verses. Antes de ir a los versículos. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, chapter 1, Acts of the Apostles, chapter 1, verse 14. Dice aquí, van a elegir a el sucesor de Judas. They gathered together to elect, to vote, to elect the successor, or rather, the apostle that was going to take over the place that Judas left, the traitor, para que tome el lugar que Judas, el traidor, dejó. Dice la palabra del Señor.
todos estos perseveraban. And that's the problem that we have most of the time with prayer, about prayer. Ese es el problema que la mayoría de nosotros tiene con respecto, la mayor parte del tiempo con respecto a la oración. Perseverancia, perseverance. We pray once, twice, or 3 times for an issue. Oramos una vez, 2 veces o 3 veces por un problema. And then we got discouraged, entonces nos desanimamos y dejamos de orar por eso. Oh, by the way, there's a tendency out there. Hay una tendencia por ahí. Gente que están enseñando que tú no tienes que orar más de una vez por un mismo asunto. There are people out there teaching, I don't know if you've heard that, no sé si han oído eso, pero están enseñando que no, tú no tienes por qué orar más de una vez por un mismo asunto. You don't have to pray more than once for the same issue. Ven acá, ¿y qué hizo la viuda inoportuna? The stubborn, I don't know, inoportuna, how do you say that in English? What is the name of that story in English? La viuda inoportuna, the widow that Jesus teaches that went to the judge, la viuda de la que Jesús enseña que va al juez y dice que continually asked the judge the same issue. Le pide acerca del mismo problema. Entonces, if you don't receive it, I ask now, I don't receive it, 2 minutes later, I'm going to ask again. 2 minutos después, I'm going to ask him. Yo le voy a pedir a él nuevamente. Tomorrow I haven't received it yet. Mañana todavía no lo recibo. Voy a orar de nuevo. I'm going to pray again. Next week, I haven't received it yet. I'm going to ask him again. Lo voy a pedir de nuevo la semana que viene. El mes que viene, el año que viene, de aquí a 20 años, next year, in 20 years, I haven't received it yet. I'm going to ask him still. Le voy a pedir de nuevo. But that's a tendency that there is out there. Eso es una tendencia que gente está enseñando. There are people teaching that. I don't know where they get it from. Yo no sé de dónde lo sacan. Pero, and Paul, the Apostle Paul, my favorite character, besides Jesus, mi personaje bíblico favorito después de Jesús, dice que él oró, él no oró, rogó 3 veces porque el Señor lo curara. He pleaded with God, with Jesus, 3 times. And we have to understand, y necesitamos entender que esas 3 veces no implica que oró 3 veces. It doesn't imply that he prayed 3 times only. No. 3 sessions of prayer, 3 sesiones de oración, in which he prayed multiple times each time. En la que él oró múltiples veces, esa cada una de esas 3 veces. Entonces, dice, todos estos, ¿quiénes eran todos estos? Who were all of them? ¿Quién eran? Dice, eran los discípulos. The same disciples, this disciple prayed to Jesus for. Estos mismos discípulos, que este discípulo del capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Luke chapter 11, verse 1, prayed to Jesus for. Le ora a Jesús, le pide a Jesús por ellos. Esta misma gente. Aprendieron la lección. They learned the lesson. Praise God. Que alabado sea el Señor, aprendieron la lección, María. What necessity do you have? ¿Qué necesidad estás teniendo en este momento? Money, dinero, health, salud, tu hijo, your son, perseverance, perseverancia. Dice, perseveraban unánimes, mira, esto sí, de un mismo ánimo, en oración y ruego. Prayer is most of the times associated with requests. Oración está mayormente asociada con pedidos, but not necessarily, pero no necesariamente no tienes que estar pidiendo algo para orar. Ahora, ruego, sí. Ok, pleaded. Ok, capítulo 6, versículo 14 ahora. Capítulo 6, versículo 14, dice, elección entonces ahora de... Okay, el primer versículo habla acerca del sucesor, orar por el sucesor, por un apóstol que tomara el lugar que dejó Judas el traidor. The first prayer was to elect an apostle that took the space or the place that Judas, the traitor, left.
Esta otra es para elegir diáconos. This other one, this second one that I'm going to share with you is about electing deacons. Esta segunda es para elegir diáconos. Hablé como Mr. Bean. Deacons. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Dice, nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. We will, de nuevo, el primer versículo que compartimos, the first verse that we shared, use the verb perseverance. El primer versículo que compartimos usa el verbo perseverar. Este está usando persistir, to persist. Persist. When we want a raise, cuando queremos un aumento, no vamos al jefe de nosotros y persistimos. We go to our supervisor and we persist. And we insist. And we ask again. And we ask in 70 different ways. Y entonces le pedimos en 70 maneras diferentes. To God it's the same. Even more so, actually. Con Dios es lo mismo. Incluso más todavía. Capítulo 12, versículo 15, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Dice, Jacobo Santiago muere como mártir y Pedro estaba encarcelado. So what does that tell us? Are we facing these trials, this same type of trials right now? ¿Estamos enfrentando este mismo tipo de pruebas ahora? No, we are not. We are having a pleasant life. Estamos teniendo una vida placentera. Pero muy cómoda, very comfortable. But even throughout hardship and trials, pero aún en pruebas y dificultades, and especially throughout hardship and trials, we got to pray. Tenemos que orar. Dice capítulo 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No iba a poder salir de la cárcel, humanamente hablando. He was not going to be able to get out of jail, humanly speaking. However, his church, his brothers, were praying for him. Sin embargo, su iglesia, sus hermanos, estaban orando por Pedro. Dice, pero estaban custodiados en la cárcel, pero la iglesia hacía. Okay, so what was the verb that the word uses in the first verse, that I share with you? Perseverance. ¿Cuál era el verbo que usa la palabra de Dios en el primer versículo que compartí con ustedes? Perseverar. And the verb for the second verse, y el verbo en el segundo versículo, Acts chapter 6 verse 14. Hechos capítulo 6 versículo 6, perdón, capítulo 6 versículo 4, perdón, verse 4, I'm sorry. To persist, persistir. Aquí en el capítulo 12, versículo 5 dice sin cesar. It's the same principle, doctor. Es el mismo principio, doctor. Perseverance, persistence, without ceasing. Perseverancia, persistencia sin cesar. Y yo creo que ya terminamos con este versículo, gracias a Dios, porque ya Bobby me está mirando. Bobby is looking at me with not a good faith. So, what do you think? Did they learn the lesson? ¿Qué creen ustedes? ¿Aprendieron la lección estos creyentes o no aprendieron la lección? Sí. Did they learn the lesson? Yes or no? They did. They did. And what about us now? ¿Y nosotros ahora qué? ¿Practicamos esa lección? Do we practice? We put into practice that lesson? Are we still in the process of learning? ¿Estamos todavía en el proceso de aprender? I think that this is the stage we are in. Yo creo que este es el estado en el que estamos nosotros. Estamos aprendiendo todavía. ¿Ok? Gracias por su atención. Que se los bendiga. Thank you for your attention. God bless you. Shabbat Shalom. Gracia, misericordia y paz. Un abrazo, bendiciones. Maranata.